vamos a entrar de lleno a la palabra. Yo estoy contento, no sé ustedes, ¿están contentos? ¿Me lo prometen? Ok. Antes de entrar de lleno, por favor, tanto los que están aquí como los que nos están acompañando por el Facebook, la congregación, ahora sí que bienvenidos todos los que nos ven y nos escuchan, pero el material que tenemos lamentablemente solamente está en el WhatsApp, así es que por favor vayan en este momento al WhatsApp de la iglesia, abran el WhatsApp y ahí van a encontrar un archivo que acabamos de descargar hace unos minutitos. Este archivo es para que ustedes puedan seguirme en la enseñanza del día de hoy y puedan también tener ese material, perdón, ¿sí? En el WhatsApp de Casa de Oración, en el oficial de la congregación. Ábranlo, ahí está parte del material de lo que vamos a estar viendo en esta noche. ¿Están listos entonces para la palabra? ¿Sí? ¿Me lo prometen? Bueno, pues vamos a recorrer 120 años en este próximo estudio, es decir, en la serie de estudios que vamos a tener. No sabemos cuánto tiempo nos tome a nosotros, pero aunque nos tome un año, aunque nos tomen unas 45 semanas, créame que no se compara con 120 años. Ver 120 años en 45 semanas es todo un triunfo, ¿verdad? Así que vamos a recorrer estas semanas y vamos a mirar a través de ellas 120 años de la Biblia. Ahora, estos 120 años, mis hermanos, van a abarcar 4 libros de la Biblia. Vamos a estudiar Éxodo, nos vamos a concentrar en el Éxodo, pero debido a que el Éxodo nos va a empujar a la vida de Moisés, entonces pues vamos a trabajar con estos libros simultáneamente. Quiero pedirles si me ponen este gráfico, vamos a ver las dispensaciones rápidamente aquí en la pantalla para que ustedes puedan ubicarme. Y bueno, es importante que noten, recuerdan que las vimos hace tiempo cuando comenzamos a ver el Génesis. Aunque no aparecen como tal la palabra dispensaciones más que en un par de textos en el Nuevo Testamento, encontramos básicamente estas 7 dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino milenial, es decir, de la segunda venida de Cristo. Ahora, aquí qué bueno que me acompañan varios jóvenes, los voy a asustar un poquito, los va a poner un poquito a la expectativa, hasta si se puede nerviosos, ¿verdad? Emocionados. Cuando comenzó la primera dispensación, comienza en el momento de la inocencia. Algunos la alcanzan a ver allí, ¿verdad? Bueno, esta dispensación de la inocencia, los que creen que la Biblia fue creada en 6 días literales, ¿verdad? Porque hay quienes creen que se creó en el primer día, etcétera, etcétera, literal. Hay quienes creemos que fueron periodos. Bueno, los que creen que fue creación literal día a día, entonces esta dispensación solamente duró un día, porque en el 6º día fue creado Adán y Eva, ¿verdad? Descansa el Señor y en ese día del descanso del Señor, pues estos muchachos se portan mal. Pero si lo vemos como eras, como periodos, el primer periodo, escúchenlo, de la era de la dispensación, entre la primera y la segunda dispensación, es un tiempo desconocido. Pero lo interesante se pone aquí, que es la dispensación de la inocencia. La dispensación de la conciencia, es decir, desde que prueban la fruta prohibida, desde que desobedecen a Dios, hasta la tercera dispensación, que es el gobierno humano, pasan más de 200 años. ¿Ok? Desde que es echado para afuera Adán y Eva, hasta la dispensación de Nimrod, o sea, no la dispensación, sino en la época de Nimrod, pasa ese tiempo. Pero aquí viene lo interesante. De la tercera dispensación, es decir, del diluvio, que es el juicio, de esta dispensación a la dispensación de Abraham, ¿ok? Voy a mencionarlo. Desde Abraham hasta la primera dispensación son 2000 años. ¿De acuerdo? Abraham entra en la 4ª dispensación.
Es decir, de la primera a la cuarta son 2000 años. En la cuarta dispensación, que es la promesa, viene la quinta, que es la ley. Óiganlo bien, hasta ese periodo, hasta donde comienza la sexta, termina la quinta, son 2000 años. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos años de Adán a Abraham? 2000. ¿Cuántos años de Abraham a la gracia que fue con la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Cuántos? 2000. Ok. ¿Cuántos años hace de Cristo ahorita? 2021. Más o menos. Entonces, si se fijan, estos periodos de gracia abarcan un periodo, valga la redundancia, un promedio de 2000 años. De Adán a Abraham, 2000. De Abraham a Cristo, 2000. De Cristo a nosotros, 2000. ¿Cuántos años van acumulados? 6000 años. Y la creación fue completada en el sexto día, y en el séptimo día el Señor descansó. El Señor viene pronto. Esta dispensación que estamos viviendo de la gracia está a punto de concluir. Yo no sé si va a ser mi generación, la generación de mis hijos o la de mis nietos, pero de que voy a estar en cualquiera de esas tres, si el Señor me da vida, voy a estar. Y ustedes también. El Señor viene pronto. Amén. Bueno, qué bueno que están contentos por eso. Muy bien. Ya que vimos un poquito de las dispensaciones, vamos a ver rápidamente acerca de los libros. Bien, vamos a trabajar fuertemente en el libro de Éxodo, pero les digo, vamos a trabajar en todos, ¿ok? Éxodo, ¿qué significa? Éxodo significa salir, ¿de acuerdo? Ahora sí, dame por favor el que sigue. Ok, yo quiero que observen esto, por favor. Esto es lo que ustedes tienen ya ahí en su celular. Aquí lo que estamos viendo, comenzamos con la cuarta dispensación. Es decir, en este momento en que va a comenzar Éxodo capítulo 1, están viviendo la cuarta dispensación. Cuando trabajemos hasta capítulo 19 y 20 abajo, va a entrar la quinta dispensación. Es decir, entre la cuarta y la quinta no hay muchos años. Hay algunas dispensaciones que se van rápido. ¿Ok? Bien. Ahora, Éxodo, la palabra Éxodo significa salir. ¿Qué significa? Ahora, este libro nos va a decir la historia de cómo Dios, a través de Moisés y de una serie de circunstancias, libera al pueblo, crea una transición entre la esclavitud a la libertad. Y lo que vamos a encontrar es cómo Dios tanto libró, pero también protegió a su pueblo. Y lo interesante es que Éxodo lo vamos a terminar en el Sinaí. Éxodo lo vamos a comenzar en Egipto y lo vamos a terminar ¿en dónde? En el Sinaí. Lo vamos a comenzar en el continente africano y lo vamos a concluir en el continente del Medio Oriente, en el continente asia-europeo, ahí a las fronteras. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que en el libro de Éxodo no comienza nada y no termina nada. En Génesis comenzó con el principio creó Dios los cielos y la tierra y terminó con la muerte de José. Pero Éxodo no comienza con nada, ni siquiera comienza con el nacimiento de Moisés. Y ahorita lo vamos a ver. Pero lo más importante es que no termina con nada. Por eso es que nosotros nos vamos a ir Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿De acuerdo? Espero que les genere interés. Vamos al libro de Levítico. Bueno, tenemos aquí Éxodo. Perdón, quédate un momento. Éxodo es muy interesante porque al introducir la vida de Moisés, la introduce en 3 periodos. Encontramos 3 periodos en Moisés. Lo interesante es que estos 3 periodos abarcan 40 años literales. Del nacimiento de Moisés a la edad de 40 años, solamente hay 2 capítulos. Ahora, esto nos indica el interés de Dios en que tú y yo pongamos, sobre todo en el libro, y en cómo Dios desarrolla las cosas. Se pudo haber desarrollado muchísimo la niñez de Moisés, toda su vida, sus novias, su escuela, todo su rollo, pero solamente dedica 2 capítulos
a este primer periodo de los 0 a los 40 años. En este primer periodo encontramos que Moisés habita en el palacio. Es un príncipe y es un ser muy importante. En este segundo periodo de la vida de Moisés vamos a encontrar solamente el capítulo 3 y 4. Y esto es cuando Moisés abandona Egipto, abandona el palacio, renuncia a ser príncipe y entra ahora en un periodo donde va a vivir en Madián. Va a ser un prófugo, de príncipe a prófugo, y va a ser un perfecto don nadie, un perfecto desconocido. En el tercer periodo, que es donde, óiganlo bien, Éxodo capítulo 5 hasta el último capítulo de Deuteronomio, es donde Moisés entra en un tercer periodo en el desierto, ¿ok? Como un libertador y también ahora como un siervo. Y lo interesante, por eso lo puse, para que ustedes lo puedan observar. Obsérvenlo muy bien, iglesia. Y miren cómo Moisés, de estar en el palacio, es transportado, las circunstancias lo llevan a Madián y después al desierto. De ser un príncipe se convierte en un prófugo y de ahí a un libertador. Y de ser alguien importante en el mundo se convierte a un ser que no vale nada y posteriormente se convierte en un siervo. Esto que nos está mostrando de Moisés es importante porque de alguna manera así es, ha sido o será tu vida. La pregunta es, ¿en qué periodo andas? ¿Eres ahorita una persona muy importante para el mundo? ¿O estás en una transición donde tu vida es un desastre y está Dios comenzando a recoger las piezas de tu vida y cambiar? Ahora, si se fijan, hay hombres en la historia, hombres de Dios que caminaron al revés, que Dios los usó, que son instrumentos de Dios, pero por desechar, por no someterse, por mil circunstancias, de ahí entran a un periodo de ser nadie y al último acaban siendo famosos, principales, poderosos en el mundo, pero muy lejos de Dios. Estos son los tres periodos que vamos a ver acerca de Moisés. Y ahora sí, por favor, continúa con la siguiente. En la siguiente vemos, aquí están todos los capítulos y son los títulos. No quiere decir que vamos a ver todos los títulos, pero sí hay muchos de ellos que vamos a abarcar. En el capítulo 40 de Éxodo, que es donde termina, ahí es donde Moisés levanta el tabernáculo. Éxodo termina, óiganlo bien, termina en el Sinaí con un tabernáculo y con una nube cayendo, descendiendo sobre ese tabernáculo, y es donde Moisés escribe ese salmo tan tremendo, el Salmo capítulo 90. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente libro, Levítico. Aquí en Levítico vamos a encontrar que por 2 años se estaciona Israel al pie del monte Sinaí, y en ese periodo de 2 años es lo que vamos a ver. Todo Levítico se vive en 2 años. Ahora, ahí estuvieron los israelitas acampando, y déjenme les comento, ahí es donde Dios va a dar directivas divinas, les va a enseñar cómo hacer sacrificios, deberes de los sacerdotes, purezas rituales, es donde les va a entregar fuertemente la ley moral, ¿ok?, la ley espiritual y la ley cívica. ¿Recuerdan que estuvimos viendo acerca de esto? Ahora, lo que es importante es que en Levítico viene la palabra leiticón, y esto quiere decir las cosas concernientes a los levitas. Hay mucho enfoque en todo este libro a la tribu de Leví y a lo que tienen que hacer, pero esto no quiere decir que no nos incluye. Al contrario, lo que le dice al levita es lo que espiritualmente viene a ser ahora la conocida iglesia. Vamos a ver ahora Números. Números lo vamos a ver, y es el periodo donde están vagando, están caminando por el desierto, por este periodo de 40 años después de haber abandonado el monte Sinaí. Entonces, Éxodo
lo vemos en los primeros 80 años. Va de nuevo, Éxodo en 80 años, Levítico en ¿cuántos años? 2 años. Y ahora números vamos a ver en los años que están caminando por el desierto. ¿Cuántos años caminaron por el desierto? 40 años. Fíjense lo interesante. Éxodo tomó 40, Levítico 2 y Números está tomando otros 40 aproximadamente. Ahora, el libro le llaman números, se le llama números, fíjense por qué, porque se tuvieron que hacer 2 censos. ¿Se entiende la palabra censo? Acabamos de pasar el censo, ¿verdad? Se hicieron 2 conteos del pueblo, es lo que vamos a encontrar ahí. Ahora, este libro termina con los israelitas acampando en Moab. Y por último, Deuteronomio, es juntamente con Números, ya que Números es solamente parte de la información y de este conteo, pero Deuteronomio abarca los 40 años después del Éxodo, es decir, de la salida de Egipto, junto con Números va Deuteronomio. Y Deuteronomio, escúchenlo bien, significa la segunda ley. Deuteros significa 2, viene de dúo, y la palabra nomios viene de ley. Entonces, encontramos la segunda ley. ¿Por qué? Bueno, mejor me espero, lo vamos a ver. ¿Ok? Pero aquí lo importante es que en este libro encontramos los discursos más importantes de Moisés a su generación, a los que quedaban, poquitos que van a quedar de su generación, y a toda la generación siguiente. Él les está dando una serie de discursos, sobre todo porque son de despedida. Vamos a verlos. Tenemos, dame el que sigue, por favor. En el capítulo 30, aquí es donde Moisés les va a enseñar las condiciones para la restauración y para la bendición. Y en este mismo capítulo es donde Moisés, a punto de morir, ya en sus últimos tiempos, escribe el Salmo 91. Y lo escribe con justa razón, porque después de haber visto por 40 años caminar entre escorpiones, serpientes, bandidos, en un montón de problemas que caminan en el desierto, él con justa razón dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Porque recuerden que estuvo la sombra del Omnipotente por 40 años en el desierto, y también la columna de fuego. Ok, es básicamente lo que tenemos a esto. Vamos ahora sí a entrar de lleno. Esta noche vamos a ver solamente la introducción, ¿de acuerdo? Para que la próxima semana se vengan bien filosos con un buen café, para que no se vayan a dormir, ¿verdad? Y entramos de lleno. Vamos a hablar de su familia, vamos a repasar la familia porque es muy importante y muy interesante también. La palabra Moisés significa sacado del agua o tomado del agua. Él es oriundo, es decir, es nacido en Gosén. Él no nació en Canaán, no nació en Madián, no nació en Gringolandia. Él nació ¿en dónde? En Gosén. Pero lo interesante, jóvenes, lo interesante es que bíblicamente ellos no se fijan dónde nacen, se fijan de quién vienen. Y eso es muy importante, iglesia, porque nosotros todavía seguimos luchando con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con muchos aspectos que no van muy a la par de la palabra de Dios. Moisés supo que nació en Egipto, pero también supo que venía del pueblo israelita. Y Moisés se consideró, Hebreos 11 lo dice, se consideró primero israelita que egipcio. Muchos de nuestros jóvenes, me refiero a nuestros jóvenes latinos, hispanos, han renunciado completamente a sus raíces. Dicen: no, yo soy gringo. Muchos lo han hecho. Ahora, no es algo muy malo, no es algo muy bueno, no es el tema, no es el punto. Yo lo estoy usando como ejemplo, no por ellos, porque nosotros como cristianos muchas veces no queremos renunciar a estas raíces mundanas
terrenales, temporales, puesto que pertenecemos a alguien más importante, eterno y duradero. Y ese es el asunto que Moisés nos va a enseñar. Ok, ahora vamos a ver quiénes son. ¿Ustedes saben quiénes son los padres de Moisés? ¿Sabían que vienen los nombres de los papás o no? ¿Quién me los dice? Fácil la mamá, ¿verdad? Jocabed. Pero el papá. El papá de Moisés fue Airam y su madre Jocabed. Airam vivió 137 años y también esto va a ser importante. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito de generaciones. Airam fue padre y Jocabed fue madre de Moisés. El abuelo de Moisés, ¿alguien sabe quién fue? Digan conmigo, Coat. Coat. ¿Ok? ¿Quién fue el papá? Airam y Jocabed. Yo sé que sí saben el nombre de la mamá, porque ustedes son buenas para hablar de las mujeres, de Dios y las valientes y todo el rollo. Y que, bueno, también de vez en cuando ahí échense un hombre. Airam fue el papá. ¿Ok? ¿Quién fue el abuelo de Moisés? Se los acabo de decir. ¿Quién? Coat. ¿Ok? ¿Alguien sabe quién fue el bisabuelo de Moisés? Pues el papá de Coat. ¿No saben quién fue el papá de Coat? Leví. ¿Ok? Entonces vamos otra vez. El papá de Moisés, Airam y Jocabed. ¿Ok? Pero nos falta otra madre. Y esta, según el historiador Flavio Josefo, fue Termutis, la hija de Faraón, que algunos teólogos e historiadores creen que era la hermana mayor de Faraón, pero por ser mujer no la dejaron ser faraona. Ya vamos a ver ese rollo, ¿ok? Pero bueno, Moisés tuvo a su padre Airam, a su madre Jocabed y a su madrastra, ¿ok? O su madre adoptiva, Termutis, ¿ok? Bien, el abuelo de Moisés fue Coat, y eso es bien importante por todo lo que vamos a ver. Por eso, téngame paciencia, ¿ok? El bisabuelo de Moisés fue ¿quién? Leví. Muy bien, se ganaron un 10. El tatarabuelo, ¿quién fue? El papá de Leví. ¿Quién es el papá de Leví? Jacob. ¿Ok? Ahora, síganme. Ahora sí vamos a enumerar las generaciones. Vamos a ir de Moisés hacia atrás. Pongan atención, porque esto nos va a ayudar a resolver los conflictos. Vamos a poner a Moisés como la primera generación. Si Moisés es la primera generación, sus papás, ¿quiénes son? La segunda generación. ¿Y son quién? Airam y Jocabed. ¿De acuerdo? Bien, ellos son la segunda generación. ¿Quién es el abuelo de Moisés? Coat. Esta sería la tercera generación. ¿De acuerdo? Perfecto. El bisabuelo de Moisés, Leví. ¿Y qué generación sería? La cuarta generación. Perfecto. Y el tatarabuelo de Moisés, ¿quién fue? Jacob, la quinta generación. Síganme. ¿Quiénes entraron a Egipto de los familiares de Moisés? Dígame quién. La quinta generación, que fue quién? Jacob. Y la cuarta generación, que fue quién? Leví. ¿No se les olvida? ¿Me lo prometen? Ok. Ahí los voy a dejar ahorita. Perfecto. Muy bien. Ahora los hermanos de Moisés. Los hermanos de Moisés fue número 1 María o Miriam. Óigalo bien, hermana mayor por 7 años. No lo olviden. ¿Cuántos años le llevaba? 7. Es decir, hazme un favor, dame tantito donde aparecen dame el siguiente de Éxodo, por favor. Otro más arriba. Ese. Ok, en el primer periodo de 40 años, cuando Moisés tenía 40 años, ¿cuántos años tenía María? ¿Y cuando tenía 80? ¿Y cuando tenía 120?
No, ya se murió, ya se había muerto. Qué pecho. Pero ok, están ubicándolo, ¿verdad? El segundo hermano de Moisés es Aarón. Aarón es mayor que Moisés por 3 años, también es importante. ¿Ok? Entonces tenemos primogénita a María, y con 7 años que le lleva, ¿verdad? A los 3 años también que le lleva a Aarón, y ellos son la familia. Muy bien. Ahora, cuando Moisés crezca, se va a casar, va a tener 2 esposas. La primera, ¿alguien sabe quién era? Exactamente, Séfora. Algunos teólogos e historiadores dicen que Séfora era bien chaparrita. ¿Por qué? Porque el nombre Séfora significa ave pequeña. Así se llamaba. La segunda mujer mencionada en la Biblia no menciona su nombre, solamente menciona que es Cusita. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la mencionan como Cusita? Ya lo vamos a ver en la historia, pero ahorita solamente vamos a verlo de manera general. ¿Saben por qué le dicen Cusita? Por morena, sí y no. Sí es por morena, pero se le decía por otra razón. Porque venía de la descendencia de Cus. ¿Quién fue Cus? Cus fue hijo de Canaán. De Can, perdón. ¿Recuerdan? Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Dentro de los hijos de Cam fue Cus. Y recuerden, iglesia, que la descendencia de Cam fue maldecida. ¿Ok? Ahora, esta mujer cusita llegó a ser pariente lejana de Nimrod, porque Nimrod fue descendiente de Cus. O sea que, qué familia, ¿verdad? ¿Verdad que eso no lo sabíamos? Ok, pero no se trata de saberlo, ya me lo aprendí, no, es por principios muy importantes. Muy bien, ¿dónde vamos? Ahora vamos a los hijos de Moisés. Moisés tuvo 2 hijos. Uno se llamó Gersón, que significa peregrino, y el otro se llamó Eliezer, significa mi Dios es mi ayudador. ¿Dónde nació Moisés? En Gersón, en Egipto. Los hijos de Moisés nacieron en Madián, de tierra madianita, pero no eran madianitas. Y yo insisto en esto, por esto observen y pongan cuidado, iglesia. Para Dios no le importa si eres chilango, tapatío, hondureño, guatemalteco. Dios no te ve de esa manera. Dios te ve como su hijo, ¿ok? O como una oveja perdida. Dios va a ver a los hijos de Moisés como hijos y descendientes de Israel, y lo van a ver más adelantito, que inclusive algunos van a entender por lo que voy a decir, porque han estudiado la historia, que inclusive tanto ve Dios a los hijos de Moisés como descendientes de Israel, que está a punto de matar a Moisés, está a punto de quitarle la vida, y gracias a esta mujer madianita le salva el pellejo. Pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, bien, otra cosa que tenemos que recordar, recuerden que hemos visto tanto en los años pasados, ¿verdad? Menos este año que nos estuvo estorbando. No estuvimos todavía con la Biblia cronológica, ¿verdad? Este año pasado. Ok, ¿recuerdan ustedes cuál era la forma de comunicación entre Dios y el hombre en estos tiempos? ¿Vamos? Sueños, muy bien. Profetas, bueno, no. Sí había visiones y una más.
y esto era en profecías, no propiamente profetas, pero sí era a través de la profecía, pero escúchenlo, profecías patriarcales. Es decir, el padre de familia en la época del patriarcado, que Moisés también, José, perdón, fue otro patriarca. En sus profecías, sobre todo las finales, eran tomadas como palabra de Dios. Ahora, eso es importante, porque el último registro de Dios al hombre, si por favor nos das Génesis 50:25, lo vamos a encontrar aquí en Génesis capítulo 50, versículo 25. Y ya después de esto vamos a entrar un poquito más de lleno. Solamente vamos a leer unas citas bíblicas, pero en Éxodo vamos a leer muy poco para que la próxima semana, si Dios nos lo permite, vayamos con todo. Lo leemos, Génesis 50:25, miren lo que dice. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y ustedes harán llevar de aquí mis huesos. Esa fue la palabra que José dio antes de morir. Y recuerden, José, por haber sido adoptado por Egipto, José no murió de la forma tradicional como los hebreos, los israelitas. Él fue embalsamado, es decir, a él lo abrieron los egipcios, le sacaron todas sus tripas, se las pusieron en unos jarros, le hicieron un proceso químico y lo metieron en un ataúd egipcio. Y yo quiero que esto lo tomes en cuenta, porque cuando tú y yo veamos a Israel salir de Egipto, no quiere decir que están llevando ahí los huesitos de José. Están cargando con un ataúd egipcio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, después de eso, iglesia, después de esas palabras que José manifestó de manera profética, óiganlo, hubo un silencio de 400 años casi. Dios no habló nada, no le dio ni un sueño, no le dio ni una visión, no le dio nada a nadie en este periodo. Ahora, esto nos va a dar pauta para que veamos la similitud que vamos a encontrar entre Moisés y Cristo, pero lo voy a hacer en un momento más. Antes de que Cristo viniera, levantó el último profeta, así como el último profeta fue José, el último profeta fue Malaquías. Y después de Malaquías hubo un silencio de 400 años antes de la venida de Cristo. Ahora, ¿quién sabe? A lo mejor antes del segundo regreso de Cristo haya un periodo no propiamente de silencio de Dios, sino donde Dios pueda hacernos una pausa, si no es que estuviéramos en él, si no es que, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante también. Muy bien, venga conmigo a Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis 15:13 dice así: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuántos años? 400, diga 400 conmigo, 400. Ven conmigo a Éxodo 12:40. Éxodo 12:40, mira lo que nos dice. Dice así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue, ¿cuántos? 430. Aquí hay algo diferente. Ven conmigo a Gálatas 3:16 y 17. Si observan, Dios le dice a Abraham, ¿cuántos años? 400. Y después, Éxodo, Moisés al escribir menciona que habitaron en Egipto ¿por cuántos? Por 430 años. Y Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, ¿cuántos? 430 años después. Algo parece que no concuerda, porque Abraham le dice 400
y los otros están hablando de 430. ¿Se equivocó la profecía? ¿Se equivocó Dios? ¿Sacaron mal las cuentas? No, recuerden que la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí la clave está en Isaac. Isaac es la respuesta. Porque Dios le dice a Abraham, por 400 años tu pueblo va a padecer. Pero tenemos que tomar en cuenta que la promesa dada a Abraham fue en el año 70 de vida de Abraham. Y 30 años después nace Isaac. Entonces es por eso que él está diciendo 400 años Abraham, pero encontramos 430. Ahora vamos a ver otra cosa más todavía. Génesis, por favor, 15:13. Vamos a volverlo a leer, lo acabamos de leer. Entonces vamos a partir un poquito. Esto es para aclarar esos términos de 400, 430, porque tienen que tomar en cuenta que lo primero que vamos a ver aquí en el estudio de Éxodo es el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. De Éxodo a Deuteronomio se van a cumplir, de 3 promesas que le hizo, se le van a cumplir 2. Y de la profecía dada también se van a cumplir. Entonces miren lo que dice otra vez Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, número 1, lo vamos a poner números, número 1, morará en tierra ajena. ¿De acuerdo? Esa es una parte. Número 2, será esclava allí. Y número 3, será oprimida. Lo que él está diciendo, el Señor está diciendo, es que todo esto será en un periodo de 400 años. Israel no llegó y fue esclavo. Israel no llegó y fue oprimido. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos rápidamente a los números. Vivieron 400 años en Egipto, pero José murió a los 110 años. ¿De acuerdo? En el periodo que entró José, cuando lo estudiamos, vimos que había un grupo de faraones llamados Ixos. Estos faraones, según historiadores, fueron faraones que llegaron a ser parientes lejanos, muy lejanos de Abraham, que se identificaban más con, no tanto con el pueblo egipcio, sino con los demás. Por eso es que Dios calcula todo para que cuando José va a caer al palacio de Faraón, José se encuentra con un faraón de la descendencia Ixo. Haya gracia, y obviamente también haya gracia el pueblo de José, los hermanos de José, delante de este faraón. Y estoy mencionando esto porque ahorita que lean, cuando ustedes vean, y se levantó un nuevo faraón, van a decir, ok, bien. Ahora, ellos habitaron por 400 años. José muere a la edad de 110 años y después ellos son esclavos por 150 años. Pero fueron afligidos por 100 años, más o menos. Ahí es donde la aflicción comenzó. O sea, no fueron afligidos por 400 años, aclarémoslo. No fueron esclavos por 400 años. Y esto nos va a ayudar porque cuando Dios le diga, salgan ahora sí y vayan con las mujeres, vayan a la casa de las egipcias y tomen todo el oro de ellas. Muchos han acusado a Dios de ser prepotente e injusto y que eso fue un acto de vandalismo, pero no, tenemos un Dios que es justo. ¿Y saben por qué Dios mandó a tomar el oro de Egipto? Por estos 100 años de esclavitud. Dios le dijo, Israel, fuiste esclavo 100 años, antes de que te vayas te tienen que pagar. La injusticia que tú y yo lleguemos a hacer sobre de alguien, verbal o física, la vamos a pagar, porque Dios es justo. Más vale que pagues antes de que te cobren. Bien, vamos rápidamente a Éxodo, capítulo 12, versículo 37 y 38. Me quedan unos minutitos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Los que estén dormidos digan amén. Eso. Sí, cierto. Eso.
Sí, de aquí lo puedo ver, lo puedo corroborar. Éxodo 12, 37 y 38 dice, partieron los hijos de Israel, fíjense, de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Cuántos hombres? 600,000. 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Dentro de la promesa que Dios le había dado a Abraham, le dijo, vas a llegar, tu pueblo va a ser esclavizado, pero se va a multiplicar. Entraron 70 hombres, más bien 70 hombres y mujeres, y salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto nos da un promedio de 2 millones de personas. Por eso era muy importante que contáramos las generaciones. Ahora lo vamos a invertir. La primera generación es Jacob o Israel. La segunda generación, ¿quién fue? Leví. La tercera generación, ¿quién fue? Coat. Muy bien. ¿Y la cuarta? Exactamente. Y Moisés sería la quinta, donde salió. De la primera a la quinta fueron 400 años. En solamente este periodo, 70 se convirtió en 2 millones de personas. Ahora uno puede decir, bueno, pues es que no había televisión, ¿verdad? Sí, pero recuerda que por más de un periodo de 100 años fueron esclavos. Y a pesar de la opresión, a pesar del dolor, a pesar de la esclavitud, Dios todavía les daba amor e inspiración para que cumplieran su palabra. Muy bien, ahora sí vengan conmigo por favor a Éxodo capítulo 1. Vamos a leer unos versículos y nos retiramos. Éxodo capítulo 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Versículo 2. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Versículo 5. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron ¿cuántas? 70. Y José estaba en Egipto. Muy bien. Entonces, ahora vengan conmigo, por favor, al versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Es decir, muere José, los hermanos de José, ya había muerto Jacob, obviamente, y se borró toda esa generación. Ahora en el versículo 7 dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos, pero con esa característica, en extremo, y se llenó de ellos la tierra. 8. Entre tanto se levantó, mientras ellos poblaban y le echaban ganas, entre tanto que ellos hacían ellos, se levantó sobre Egipto, óiganlo bien, un nuevo rey que no conocía a José. Versículo, dice, no conocía a José, entonces dijo a su pueblo, a los egipcios, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Muchos, haciendo los cálculos con la historia, atribuyen a Ramsés II. Recuerden que cuando entró José estaban los faraones Ixos. Entonces estos fueron echados fuera, fueron conquistados, fueron desterrados, la línea de los Ixos, y entra otra vez porque eran muy celosos. Y estos faraones tenían una costumbre muy diferente. Los faraones Ixos eran más abiertos teológicamente a el monoteísmo. Recuerden, iglesia, que en aquel entonces el mundo está sufriendo muy fuertemente con el politeísmo. No existe ateísmo, no existe la identidad de género, no existe nada de esos rollos. Lo que existe muy fuertemente en contra de Dios es el politeísmo. Los faraones Ixos, ellos eran más tolerantes, y de hecho uno de ellos toma a todos los dioses y los dice que ya no hay y que solamente hay un solo Dios.
Egipto por un leve momento vivió el monoteísmo. Ahora, lo importante también de esto es que hay una profecía donde Dios dice que quitará los ídolos, lo vamos a ver más adelante, y quitará los dioses. ¿Sabían ustedes que Egipto es monoteísta? Hoy es monoteísta. Egipto practica el Islam. Dios cumplió su promesa, porque cuando se levanta, en lo que los israelitas se están multiplicando como conejos, en el ámbito político están habiendo conflictos, desechan y echan fuera a ese tipo de faraones, se levantan nuevos faraones, ahora sí egipcios, porque esos faraones no eran de Egipto, se levantan faraones egipcios y estos vuelven a instaurar el politeísmo y una serie de cosas que Éxodo nos va a mostrar, pero entre ellas dice que este faraón no conocía a José. Él más adelante va a declarar: yo no conozco ni a José ni conozco a Dios. Ahora, esto es una situación muy grave para nosotros. ¿Qué tenemos que ver con Egipto o con Moisés? Nada, pero estamos viviendo la misma situación que se vivió. Estamos viendo cómo se están levantando gobiernos que no conocen ni a José, entre comillas, ni al Dios de José. Y esto, iglesia, es algo que nos debe preocupar. Te voy a decir por qué. Porque nosotros, la iglesia no puede entrar a la escuela. La iglesia ya no puede entrar al sistema de estudio, pero la iglesia sí puede traer la escuela a la iglesia. Es decir, la iglesia no puede entrar al método de estudio, pero los estudiantes de la escuela sí pueden entrar a la iglesia. Y es donde menos queremos invertir. Una de las áreas donde no solamente esta iglesia, sino muchas iglesias más batallan es en el sistema de educación a los niños de la iglesia. Todo el mundo quiere ser músico, todo el mundo quiere estar en una cámara, todo el mundo quiere hacer todo, pero muy pocos quieren estar involucrados en el trabajo a los niños. Y nuestros niños se están levantando. Hay un nuevo faraón que se está levantando en estos días, que no conoce ni a Dios ni conoce a José. Y al rato no nos quejemos. Mi hijo me dijo: wow, acaba de pasar esto en Argentina. Él se acaba de dar cuenta. Y ya me había dado cuenta. La legalización del aborto. Se está levantando faraón, y este faraón no conoce ni a Dios ni conoce a José. ¿Y qué queremos nosotros? Queremos meternos en la política. ¿Saben una cosa, iglesia? La clave no es meternos en la política, la clave es meternos en la escuela, en la educación de nuestros hijos, enseñarles a esta próxima generación. Fueron 5 generaciones desde Jacob hasta Moisés. Pero ¿saben cuántas? Lo acabo de leer. ¿Saben cuántas generaciones se necesitaron para que no supieran nada de José y nada de Dios? 2 generaciones, Jacob y los hijos de Jacob. Lo acabamos de leer. Murió José y sus hermanos, que en realidad los tendríamos que contar como la primera generación, porque esa es la generación que entró, porque de Jacob nada más entró él. Entonces bastó una sola generación para que se olvidaran de Dios y de José. Nosotros tenemos una generación en nuestras manos. Me platicaba mi hermana Dalicia de su bebé, de su nieta, ¿verdad? De su nieto. ¿Cómo se llama? Landon. De su nietecito. Sería su segunda generación. Si los pusiéramos a ellos como ejemplo, a Dalicia, ¿cómo se llama su hijo? Alejandro. Ponemos a Dalicia, es Jacob. Alejandro es Leví. Y Landon es el hijo de Leví, Coat. Si los ponemos a ellos, Coat sabía muy poco de Dios y de José. Pero el mundo que rodeaba a Coat, a Landon, no sabía nada.
¿Verdad que no nada más es leer la Biblia, sino confrontarnos con ella? ¿Qué está pasando en nuestra generación? Esto fue lo que se dio en la de ellos. ¿Qué va a pasar en la nuestra? Dice que se levantó el 9. El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Se fijan? Está pasando esta generación y es cuando apenas los van a tomar como esclavos. Lean conmigo el 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón, fíjense que las ciudades de almacenaje, la ciudad de Pitón y de Ramesés. Escúcheme bien, hermanos. Los hebreos nunca construyeron las pirámides. Quien vio las pirámides construyéndose fue Abraham. Cuando llegó a su esposa, Abraham pudo ver nuevecitas, recién desempacadas las pirámides. Los hijos de Israel nunca construyeron pirámides, pero los esclavizaron y los pusieron a construir dos ciudades, Pitón, a honor a una diosa, ¿verdad? Una serpiente, y también a Ramesés, a honor de Faraón. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y también crecían. Aquí nos dice algo. Y escúcheme bien, muchachos que van a la escuela, hermanos que trabajan, hermanas que les toca la comida, lo que tengan que hacer en su vida. Nosotros queremos una vida cómoda, queremos una vida fácil, sencilla, etcétera. Pero si tú vas a la escuela o al trabajo o a donde vayas, la opresión trae multiplicación y trae crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque en medio de la opresión, en medio de la presión en el trabajo, en medio de la presión en la escuela, es cuando realmente pueden sacar al verdadero tú. Sin opresión, sin presión, la vida es muy cómoda. Pero es en medio de la presión, en medio de las tiranías, donde Dios ha levantado libertadores, como sus libertadores aquí en América, como los de su país, donde Dios ha levantado hombres y mujeres a provocar cambios. Esto es en medio de la opresión. La opresión trae multiplicación y trae crecimiento. Dice, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Francis, ¿me ayudas con el piano? Entonces, fíjense el nivel. Entra un faraón que no conoce a Dios y no conoce a José. Y de ahí crea un sistema donde los lleva ahora a un estado de esclavitud. Y recuerden lo que Dios le dijo a Abraham. Van a estar en una tierra donde se van a multiplicar, van a ser esclavos, van a ser siervos y los van a oprimir. Entonces, no puede haber un Moisés, no puede haber una intervención de Dios si no hay estos procesos. Versículo 13, una vez más, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y hermanos, nosotros tenemos muchas veces dificultades. Yo creo que hemos pasado un año no fácil. Mi hijo de repente viene con bromas que escucha, ¿no? Y una de ellas que me dijo, hoy estamos a diciembre 30 y qué, 34, 35. Yo digo, ¿y por qué? Pues porque es que no ha terminado el año 2000, por lo que se ha vivido, ¿verdad? Como que es tan malo el año 2000 que continúa, ¿verdad? En vez de ser 2001, es el 37 de diciembre del 2000.
Vivimos situaciones difíciles, vivimos situaciones complicadas. Y Dios está al tanto. Dios está al tanto de la situación que vive cada uno, cada familia, nuestros parientes, su pueblo. Pero obviamente que Él sabe que hay un proceso que se necesita. Aquí no hay un Moisés todavía. ¿Por qué no hay un Moisés? Porque no están todos los ingredientes que se necesitan. Pero hay un Moisés, pero va a venir un Moisés. ¿Saben por qué? Porque número uno, desobedecieron. Dios les dijo, quédense en Canaán. Pero bueno, bajaron a Egipto. Número dos, conociendo a Dios, siendo rescatados por Dios, siendo guardados por Dios, en este periodo de hambruna y de toda esa situación, Dios los tiene que sacar. Y por eso yo quiero que tú recuerdes, no lo olvides, Dios los tiene que sacar de Canaán, porque Dios ve que los hijos de Israel son perversos y ellos están listos para ser semejantes a los cananitas. Ellos están adoptando las costumbres de Canaán, están adoptando la vida de Canaán, y Dios permite que por un periodo entren en cuarentena. ¿Lo recuerdan? Ellos estaban en cuarentena en la tierra de Gosén. No estaban en Canaán, no estaban en Egipto propiamente, estaban en Gosén. Pero el problema que estos descendientes de Israel tuvieron, número 3, es que se adaptaron a la comodidad. Dijeron, aquí está nuestro American Dream y aquí le echamos ganas con todo. Y recuerden una cosa, hermanos, Jesucristo nos dijo, en el mundo, no dijo en el norte, en el sur, en tal región. Él dijo, ¿en dónde? En el mundo. Vete a Alaska, ¿es parte del mundo? Vete a Sydney, ¿es parte del mundo? Sí. ¿En dónde? En el mundo encontrarán aflicción. No hay un lugar donde tú y yo podamos decir, aquí tengo la vida resuelta, aquí estoy cómodo, aquí me quedo. Porque hemos sido llamados a ser peregrinos extranjeros. Amén. Inclinen su rostro. Y busquen al Señor en este minuto, en este tiempo que nos queda. Todo esto que Dios está a punto de hacer, todos estos 400 años que han pasado, Dios ha estado callado, pero no indiferente. Dios estuvo con ellos, estuvo observando sus pláticas, miraba sus noches en sus hogares, miraba sus días también en su trabajo. Dios estaba presente cuando Faraón buscaba oprimir al pueblo. Estaba presente cuando los israelitas dejaron de ser luz en Egipto. Dios estaba presente cuando los israelitas dejaron de comunicarle a Egipto qué clase de hombre fue José y qué clase de Dios era el Dios del desierto, el Dios de Abraham. Mis hermanos, si tú no quieres que tu trabajo, tu escuela, tu vida se convierta en un desierto, no dejes de ser luz. Tienes que resplandecer, tienes que brillar. Pregúntate una cosa, ¿tus vecinos conocen a José y al Dios de José? Si ustedes recuerdan, vimos que José era figura de Cristo. Ellos necesitan conocer a ambos, necesitan conocer a Dios y necesitan también conocer al Hijo de Dios. En tu escuela, en tu trabajo, tus conocidos,
¿Conocen a José y al Dios de José? Me quiero dirigir a ustedes, jóvenes. Gracias a Dios, Él les permitió nacer aquí. Este país en parte es de ustedes. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a hacer que este país, que el faraón de este país conozca a José y al Dios de José? ¿O ustedes van a permanecer callados como estos israelitas? Porque una cosa sí les digo, si ustedes no dan a conocer a José y al Dios de José, este pueblo, este faraón, los va a esclavizar, los va a oprimir, los va a hostigar, les va a querer quitar su identidad, va a querer que si tú eres una mujer te conviertas en un hombre, va a querer que si eres un hombre seas delicado y femenino. Va a querer que ames las riquezas, el poder y el estatus. Va a querer que te sientas superior aún a tus propios padres. Pero todo esto no va a ser otra cosa más que una forma de esclavitud. Vamos a orar. Vamos a orar al Dios de José. Y vamos a pedirle que nos ayude. Y que si hay opresión de parte del mundo, de parte de las tinieblas, que esta opresión sirva para que su iglesia se multiplique. Pero que no solamente se multiplique, que no seamos un montón de cristianos, sino que seamos un buen grupo que da luz, que es luz. Luz a las naciones. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado, tú nos has hecho tus hijos. Nos has injertado a un pueblo cuando no éramos pueblo. Y ahora que somos pueblo, Señor, sin importar dónde nacimos, sin importar la tierra que nos vio nacer, lo que importa es que quien nos dio vida y vida abundante es el Rey de los cielos y de toda la tierra. Aquí, mi Dios, en esta noche no hay mexicanos, no hay puertorriqueños, aquí no hay tierras ni regiones, aquí no hay judío, gentil, aquí no hay esclavo, libre. Aquí estamos tus hijos, los hijos de Dios, los hijos del reino. Y en esta noche, Señor, queremos pedirte bendición, tu bendición, para que tú nos hables a través de estos libros, para que tú nos reveles, nos muestres, y que no sea, Señor, una adquisición de conocimiento, que sea una confrontación de corazón, cada texto, cada acción, cada página. Ayúdanos, Señor, para que esto nos siga moldeando y cambiando nuestra manera de pensar, de vivir y de actuar. Por lo pronto, Señor, no queremos ser como fueron ellos. No queremos ser como fue Moisés. No queremos ser como fue José. Queremos ser como es Cristo. Queremos ser como Cristo. Permite a nuestros jóvenes que sean luz en las escuelas, en las redes sociales, a nuestros niños que reciban, Señor, la palabra. Levanta, Señor, maestros y maestras, no en nuestra iglesia. Levanta maestros y maestras en nuestros hogares. Que los padres sean los mejores maestros que impartan la palabra a sus hijos. Que sus hijos conozcan a José y al Dios de José. Muchos conocen más de las redes sociales que de ti.
Y eso nos debe de avergonzar como iglesia. Hay un faraón que se está levantando, mi Dios. No lo vemos, no lo percibimos, pero lo sabemos. Y este faraón viene con la intención de oprimir, de esclavizar, de destruir y de matar y de mitigar. Pero sabemos que tú levantarás la salvación, la liberación de todos aquellos que son esclavos. Y esa salvación se llama Jesucristo. Gracias por salvarnos. Oramos también por la salvación de los nuestros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Y te damos toda la gloria y la alabanza a ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Dios les bendiga. Pórtense bonito.